Tres. Hola, buenas noches. Hoy es 14 de julio del 2021. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Y vamos a darle continuidad al estudio que hacemos cada 8 días del primer libro de Samuel, capítulo 28. Es el capítulo que nos toca ver hoy. Pero antes de empezar, pongamos este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que dirige esta clase. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, Padre, porque reconocemos que solo tú eres digno, Padre. Sabemos que solo tú eres Dios y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar escuchando tu palabra, podernos reunir, aunque sea de esta forma, por parte de estos medios, Padre hermoso, para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que nos des unos oídos sensibles para que podamos escuchar todo lo que tú tienes para nosotros, que pueda llegar a nuestra mente y de ahí que pase a nuestro corazón para poder poner por obra todo lo que tú tienes. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendito Dios. Amén. Ok, pues antes de empezar vamos a darle lectura al capítulo y ya después lo iremos desmenuzando para ver qué es lo que tiene Dios en esta noche para nosotros. Dice así el capítulo, primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1, dice: Aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus tropas en un ejército para combatir contra Israel. Entonces Aquís dijo a David: Bien sabes que debes ir conmigo a la campaña con tus hombres. David respondió a Aquís: Sabrás pues lo que pueda hacer tu servidor. Y Aquís le dijo a David: Entonces te haré mi guarda personal para siempre. Versículo 3. Y aquí tiene como título Saúl y la divina de Endor. Samuel ya había muerto y todo Israel había lamentado su partida. Lo habían sepultado en su ciudad, en Ramá, y Saúl había quitado del país a todos los que evocaban a los muertos y a los adivinos. Los filisteos se reunieron, vinieron y acamparon en Sunem. Saúl reunió todo Israel y ellos acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, se atemorizó, o sea, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Entonces Saúl consultó al Señor, pero el Señor no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: Búsquenme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus servidores le respondieron: He aquí que en Endor hay una mujer que sube y invoca a los muertos. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres y llegaron de noche a la mujer y le dijo: Por favor, invócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Pero la mujer le respondió: He aquí, tú sabes lo que ha hecho Saúl, como él ha eliminado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué pues pones una trampa en mi vida para causarme la muerte? Saúl le juró por el Señor diciendo: Vive el Señor, que ningún mal vendrá sobre esto. Entonces la mujer preguntó: ¿A quién haré que suba? Él respondió: Haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó fuertemente, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: No tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: He visto un espíritu que sube de la tierra. Entonces él le preguntó: ¿Qué aspecto tiene? Ella respondió: Sube un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel e inclinando su rostro a tierra, se postró. Entonces Samuel preguntó a Saúl: ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Para qué me preguntas a mí, puesto que el Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu adversario? El Señor ha hecho lo que
lo que dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David, porque no obedeciste al Señor, a la voz del Señor, ni ejecutaste en Endor de su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha hecho esto. Hoy, además, el Señor entregará a Israel y también a ti en manos de los filisteos. Mañana estarán conmigo tú y tus hijos. El Señor entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, tan largo como era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No le quedaba fuerza, pues no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Luego la mujer vino a Saúl y al verlo tan aterrorizado le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz. He arriesgado mi vida y he escuchado las palabras que me has hablado. Ahora pues te ruego que tú también escuches la voz de tu sierva. Primeramente, poner delante de ti un pedazo de pan, al fin de que comas y recuperes fuerzas para seguir tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero sus servidores junto con la mujer le insistieron y él los escuchó. Luego se levantó del suelo y se sentó sobre la cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Luego tomó harina, la amasó y coció con ellas panes sin levadura. Los puso delante de Saúl y de sus servidores. Después de que comieron, se levantaron y partieron aquella noche. Ok, pues esto es lo que nos dice este capítulo. Vemos varias cosas. Vemos que Saúl invoca a los muertos, primeramente que hace caso a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la ley de Dios, y echó fuera tanto a todos los que invocaban a los muertos o a los que hacían hechicerías, a todos los que hacían ese tipo de cosas, los echó fuera, obedeciendo la ley de Dios. Pero luego vemos que trata de, porque tuvo temor, trata de tener una relación con Dios y Dios ya no le responde. Entonces, ¿qué podemos ver en este capítulo? Este capítulo nos muestra hasta qué punto las personas se degradan en su relación con Dios. Que habiendo estado íntimamente ligados a él, porque veamos que Saúl tiene una relación con Dios, de hecho era el rey del pueblo de Dios. Entonces, que teniendo íntimamente una relación con él, con Dios, disfrutando de sus bendiciones, gozando de su presencia, e incluso siendo herramienta en sus manos, recordemos, era el rey del pueblo, nos transformamos y nos ponemos en la vereda opuesta de lo que Dios quiere de nosotros. La palabra dice aquí, lo que acabamos de leer, dice: ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado. Saúl había expulsado de su tierra a los encantadores y adivinos. El versículo 5 de este capítulo nos dice que tuvo miedo, y como tuvo miedo, fue a consultar a Dios. Ya cuando ya se sentía con el agua hasta el cuello es cuando intentó buscar a Dios. Cuando ya se había alejado de él. O sea, anteriormente Saúl ya se había alejado de Dios y en este momento se acerca a él. Pero ya era tarde. Dios ya no le contestó. Entonces, como no tuvo respuesta de parte de Dios, vemos hasta dónde llega la incoherencia humana. Saúl hace lo contrario a lo que había hecho, de expulsar a los adivinos del país, de echar a los adivinos, obedeciendo la voluntad de Dios, hizo cuando los expulsó. Saúl sabía que Samuel estaba muerto y que no podía regresar. Entonces, ¿por qué pide esto? Lo que en verdad invoca aquí Saúl es un ángel del mal, un demonio. Y la presencia de Samuel hace pensar a Saúl que verdaderamente es Samuel, pero no. Si nos basamos en lo que dice la palabra, lo que verdaderamente estaba invocando Saúl era un demonio. Fue el que le respondió, fue un demonio. Bueno, podemos empezar con este versículo, con Isaías 55:6. Dice la palabra, que lo que acabamos de leer, que Saúl va y busca a Dios, pero ya no encuentra una respuesta de parte de Dios. Isaías 55:6 nos dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que esté cercano.
Sabemos todos que si nos regresamos unos capítulos anteriores, aquí en el primer libro de Samuel, ¿cuál fue la desobediencia de Saúl? Ajá. Dios le dijo claramente, Dios le daba la victoria, las victorias de que cada ejército quiere enfrentar, y Dios le dijo que tenía que acabar con una nación que había, que había enfrentado al pueblo de Dios, se había enfrentado con los más débiles, con los más ancianos, con la gente que estaba hasta atrás de un ejército, y los habían matado. Eso no le agradó a Dios, y Dios le dijo a Saúl que los matara, que acabara con todos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 15 de Primera de Samuel, ajá, donde Saúl desobedece la instrucción de Dios, y en lugar de acabar con todo Dios, se queda con riqueza, se queda con los animales, se queda con lo que Dios le dijo que no se quedara. Y eso encendió la ira de Dios, y por eso fue desechado. Y por eso aquí Dios ya no le respondía. Cuando estamos alejados de las instrucciones de Dios, cuando yo estoy, y a final de cuentas era un pecado, cuando yo estoy en pecado, Dios no tiene nada que ver donde hay pecado. Entonces, por eso dice aquí Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que esté cercano. Saúl lo quiso llamar cuando ya no estaba cerca a él, por lo que había hecho. Ok. Entonces aquí lo que vemos es que Saúl lo que hizo en la primera parte, que echó fuera a todos estos encantadores, estaba cumpliendo con la ley. Muchas veces yo como cristiano, conociendo la palabra de Dios, puede ser que haga cosas que le agradan a Dios, que están dentro de la palabra de Dios, y obedezcan en ese momento. Pero David era una persona de doble ánimo, Saúl una persona de doble ánimo, porque aquí hizo lo que Dios le estaba diciendo, lo que la ley le estaba diciendo, que echara fuera a todos esos encantadores. Pero luego va e invoca a un muerto. ¿A través de quién? A través de unos de estos adivinos, de estos encantadores. Entonces, muchas veces no así podemos ser, tener ese doble ánimo, haciendo hoy lo que Dios me marca, y al otro día hacer todo lo contrario de lo que Dios me dice. Vamos a ver algunos versículos donde vemos que Saúl cumplió con lo que dice la ley. Levítico 19:31 nos dice: no recurran a los que evocan a los muertos, ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos. Yo, el Señor, su Dios. O sea, ¿por qué nos dice que no vayamos a invocar a estas personas? Para no contaminarnos con ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen está muy alejado de lo que Dios quiere de mí. Levítico 26 dice: si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Levítico 20:27 nos dice lo siguiente: pero el hombre o la mujer a quien haya espíritu de los muertos o que sea adivino, morirá irremisiblemente. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Entonces, les repito, lo primero que hizo Saúl fue cumplirlo con lo que Dios dice. Echó del pueblo de Israel a todas estas personas, a estos adivinos, a toda la gente que buscaba, que invocaba a los muertos. ¿Ok? Hasta ahí, pues estaba haciendo las cosas de manera correcta. Ok, pero ahora, ¿por qué es bien importante aprender y entender el por qué Dios da esta instrucción de echar fuera a todas estas personas, de terminar con ellas? Yo he escuchado a algunas personas que no son creyentes, cuando he llegado a platicar con ellos, que me hablan acerca de que Dios es un Dios sanguinario, ¿no? Por ese tipo de instrucciones que da. Pero vayamos a ver por qué Dios da estas instrucciones. Hay una razón. Dios es un Dios justo. Deuteronomio 18, versículos 9 y 14 nos dicen lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. El versículo 14 nos dice: estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te es permitido, el Señor tu Dios. ¿A quién se refiere cuando dice a ti? O sea, en la actualidad se refiere a nosotros, a los que hemos decidido estar del lado de Dios, que hemos decidido aceptar a Cristo
al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Dice, ¿por qué, ¿por qué da esta instrucción? Porque todas estas naciones hacían esto, invocaban a los muertos. Ajá. Y hacían muchas abominaciones, cosas que iban en contra de lo que Dios espera de ti y de mí. Entonces por eso Dios da esta instrucción que le dice que no pueden estar ahí, no nada más porque a Dios le plació, sino porque hay una razón y la acabamos de leer. Ok, acabamos de leer que dice que Saúl tuvo miedo. Un hijo de Dios tiene que tener miedo, debe de tener miedo, sabiendo quién nos respalda. Miren, dice, Saúl tuvo miedo, por eso invocó buscó primeramente a Dios, y como no tuvo la respuesta de Dios, fue con la divina para buscar a Samuel, por el miedo que él tenía. Miren, el libro de Juan 14, del versículo 21 al 27, nos dice lo siguiente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Saúl tenía los mandamientos porque vimos que sí los aplicó, pero no los guardó. Porque no obedeció. Dice, y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has manifestado a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que escucha no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas que les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Ok, entonces aquí Saúl tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no guardaba la palabra de Dios. Ajá. Mientras yo la guarde, esas son promesas que Cristo estaba haciendo. Son promesas que Dios me está dando a través de sus palabras. Pero ¿qué tiene que pasar en mi vida para que yo no tenga el temor que tuvo aquí? Creerlas. Que para que esta promesa se haga una realidad en mi vida, tengo que creer en ellas. Ajá. Entonces aquí lo que vemos es que Saúl no creyó. Sabía la palabra de Dios, sabía la ley, que la aplicó, pero no la guardaba. No la tenía en su corazón, la tuvo en su mente, por eso la aplicó al pueblo, lo de los adivinos, pero no la tenía en su corazón, y por eso tuvo miedo cuando los filisteos se estaban juntando para atacar a Israel. ¿Ok? Entonces lo importante es guardar la palabra. ¿En dónde? En mi corazón, no nada más en mi mente, en mi corazón, para que se haga carne en mi vida. ¿Ok? Ok, pero entonces Saúl, ¿por qué tuvo miedo? Porque no guardaba la palabra ni los mandamientos de Dios. Miren, vamos a ver qué es lo que nos dice. O sea, vemos por qué Saúl no guardaba en su corazón la palabra de Dios. Cuando hay promesas de parte de Dios. Deuteronomio 1:30 nos dice, el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes, de manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos. Dice, Él combatirá por nosotros. Esa es una promesa que Dios nos hace. Primera de Samuel 17:47 dice, también todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. ¿Ok? Del Señor es la batalla. Es otra promesa. Mas, sin embargo, vemos que dice, Saúl tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no guardaba estas promesas en su corazón. Seguramente las sabía, pero no las guardaba en su corazón porque no guardaba su palabra, la palabra de Dios. ¿Ok? Pero a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué Dios
desecha a Saúl? ¿Por qué Dios ya no, cuando Saúl va y lo busca, por qué no recibe una contestación de parte de Dios? Hay una razón. Miren, en Isaías 59, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente: He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. O sea, la mano de Dios, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. De hecho, siempre nos escucha, pero siempre está dispuesto a bendecirnos, a estar con nosotros. O sea, dice aquí, no se ha acortado. He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. O sea que el pecado es lo que hace esa separación. Les repito, donde hay pecado, Dios no se va a manifestar. Dios está ahí, sí está ahí, pero no se va a manifestar mientras haya pecado. Dios se va a dar la vuelta y no va a haber respuesta de parte de Dios, como le pasó a Saúl, mientras yo esté en pecado. Les repito este pasaje, Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. ¿Ok? Entonces es lo que estaba pasando con Saúl. El pecado que tenía Saúl no permitía que Dios se manifestara, que Dios pudiera bendecirlo, porque había pecado. Ok, miren, primera de Samuel 15:11 nos dice, o sea, y por esa razón es que Saúl fue desechado, porque había pecado, porque no había arrepentimiento en él. Él no había obedecido la palabra de Dios, no la había guardado, y por consiguiente, cuando yo no la guardo, pues no la llevo a cabo, no la hago. Mire, primera de Samuel, capítulo 15:11, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apresuró y clamó al Señor toda aquella noche. Les repito, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, tenemos que cumplir lo que Dios me está diciendo para que Dios no se aparte de mí. Entonces, Saúl no cumplió con lo que le dijo. Entonces, Dios estaba en pecado y Dios se apartó de él. Les repito, donde hay pecado, Dios no puede estar. Dios se va a apartar donde hay pecado. Dios nos va a dejar, así que a nuestra suerte, mientras haya pecado en mí. Pero también tenemos que tener mucha precaución, mucha atención, que el pecado que yo pueda cometer puede afectar a los demás, puede afectar a mi núcleo familiar, puede afectar a mi familia un poco más grande, pero lo peor de todo, puede afectar a mi congregación, a mi iglesia, a toda una nación la puede afectar. Mi pecado puede afectar. ¿Por qué? Porque Dios se va a apartar. Vamos a ver qué es lo que nos dice Josué, capítulo 7, el versículo 1 y el versículo 12. Dice Josué 7:1, pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Y luego dice, primero dice los hijos de Israel, y luego abajo dice Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Saraj, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién cometió el pecado? Acán. Una persona cometió el pecado. Y aquí dice, pero los hijos de Israel. Oye, pero Señor, pero si el que pecó fue Acán. Sí, pero el pecado de una persona puede afectar, en este caso, a toda una nación, a todo Israel. Dice en la segunda parte de este versículo 1, dice, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Acán tomó del anatema, Acán cometió el pecado. ¿Y quién pagó las consecuencias? Todo Israel. El versículo 12, Josué 7:12. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema.
yo no estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Entonces nos queda claro, o sea, por el pecado de uno, dice Dios, yo no estaré más con ustedes. Aquí es una historia, que no ha leído, el pueblo de Dios venía de haber triunfado con el pueblo de Jericó, un pueblo muy fuerte, en cuanto a su grandeza, en cuanto al ejército que él tenía los muros de Jericó, y Dios estuvo con ellos y vencieron, Dios peleó por ellos. Y al siguiente pueblo que nos estaba mencionando aquí, este capítulo de Josué 7, era una ciudad muy pequeña, el pueblo se llamaba Ai, y de hecho ellos menospreciaron, dijo, no, pues que no suban todo el ejército, que suban 2,000 o 3,000 personas nada más. Ajá. Pero ya había pecado. Seguramente Dios les hubiera dado la victoria también con esa ciudad, con ese pueblo, si no hubiera habido pecado. Pero aquí nos está diciendo que una sola persona, que Acán tomó del anatema, estaba en pecado. ¿Y quién pagó las consecuencias? Todo Israel, todo un pueblo. Y así puede pasar en una congregación. Donde hay pecado, Dios no se va a manifestar. Dios nos va a dar la espalda mientras haya pecado. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, el pecado que podamos tener. Lo importante es que nosotros lo confesemos. Aquí la instrucción que Dios le da al final, en el versículo 12, dice, yo no estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Hay solución. ¿Qué? Pedir perdón, destruir, sacar ese pecado de nosotros, pedir perdón por mí y por todos a los que les hice daño, porque a mi familia también le puedo hacer daño cuando yo estoy en pecado. Ok. Pero hay una parte donde dice, entonces Saúl dijo, en el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella, a preguntarle. Y sus servidores, vean la respuesta de sus servidores, y sus servidores le respondieron, he aquí hay una mujer en Edor que tiene espíritu de adivinación. Aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿con quién me junto? ¿Con qué tipo de amistades ando? ¿A quién le pido yo un consejo? Aquí David seguramente dice la palabra, y por ahí Sarita ya nos lo había comentado en una clase, de que cada quien se junta según su especie, chismosos con chismosos, borrachos con borrachos, drogadictos con drogadictos. Entonces aquí seguramente los servidores de Saúl eran del mismo tipo de Saúl, porque estaba pidiendo un consejo, o estaba pidiendo una opinión, y lo primero que dicen los amigos, pues yo conozco aquí, en el lugar que le dijeran, oye, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, tú acabas de sacar a todos ellos, los acabas de sacar. Dice entonces, pero los amigos aquí que le dijeron, no, de inmediato se pusieron del lado de Saúl, tenían el mismo espíritu con Saúl. Entonces yo tengo que saber con quién me junto, tengo que saber a quién le pido un consejo. Miren, el Salmo 1, versículo del 1 al 3 nos dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿A dónde está mi consejo? En la palabra de Dios, Si yo veo que una persona, uno de mis hermanos, uno de mis amigos, tiene una relación con Dios, eso se va a notar, dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Si yo veo que una persona tiene una relación con Dios, eso lo voy a notar. A esa persona le puedo poner un consejo. Pero aún así que le pido un consejo, y si él me responde y me da un consejo, yo tengo que ir a la base, a la palabra de Dios, para ver si el consejo que me está dando es bueno o no. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de impíos. Dice, más bien, el versículo dice, más bien en la ley del Señor está la delicia. Ahí está la base a donde yo me tengo que refugiar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado a quién le pido consejo, mucho cuidado quiénes son mis amigos, porque en base a lo que ellos sean, es el consejo que me van a dar. En el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ya cuando según se aparece Samuel, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir
Y Saúl respondió, estoy angustiado, o sea, estaba temeroso. Dice, vemos que Saúl se pone a platicar. ¿Con quién estaba platicando? ¿Estaba platicando con Samuel? No, estaba platicando con un demonio, estaba platicando con un demonio, o sea, con una persona que supuestamente estaba muerta, pero no era Samuel. Con quien verdaderamente estaba platicando era con un demonio. ¿Cuántas veces nos podemos hacer lo mismo, no? Que creyendo que un familiar, pues mi familiar me viene a ver constantemente, seguramente, pues porque quiere que esté orando por él, y nos prestamos a platicar con ese supuesto familiar o con ese supuesto conocido, pero con quien en verdad estaba platicando aquí Saúl, era con un demonio, no con Samuel. En el versículo 14, en la segunda parte, dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Pero bien lo que dice aquí, dice, en cuanto él creyó que era Samuel, ¿qué hizo Saúl? Dice, y humillando el rostro a tierra, hizo reverencia. O sea, Saúl, pensando que era Samuel, y aunque hubiera sido Samuel, no era Dios, lo vio creyendo que era Samuel, inclinó su rostro al suelo y le hizo una reverencia. Miren, vayamos a ver qué es lo que hizo aquí Saúl. Mateo 4, del versículo 8 al 10, nos dice lo siguiente. Otra vez aquí cuando Satanás se le apareció a Jesucristo, cuando lo llevó al desierto. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Si postrado. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Se postró frente al que supuestamente era Samuel. Pero no era Samuel, era un demonio. ¿Ante quién se estaba postrando? Ante el demonio. Es lo que estaba haciendo Saúl. Dice, y adelantito de este versículo de lo que estamos leyendo de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con quién me tengo que postrar? Únicamente ante Dios. Por eso aquí les repito, Saúl conocía la ley, sabía qué es lo que Dios decía, qué es lo que Dios permitía y lo que Dios no permitía. Aún sabiendo eso, se postró. ¿Ante qué? Ante Satanás, ante un demonio. Entonces, aguas con lo que hacemos. Así de volubles podemos ser cuando tenemos temor, cuando tenemos una necesidad. Nos vamos, como dicen comúnmente, nos podemos inclinar ante cualquier santo con tal de obtener lo que queramos. Que fue lo que hizo aquí Saúl, que era tremendo lo que estaba haciendo. Entonces aquí vemos que lo que Saúl estaba haciendo es postrándose ante Satanás. Ok, pero ahora vamos a ver. Todo esto yo me estoy basando en lo que dice la palabra. Los muertos pueden regresar. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mire, Lucas 16, del versículo 19 al 29, nos dice, es una historia que seguramente todos sabemos, el rico y Lázaro. Dice así, cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez, y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a la puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, el rico en tormentos, alzó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba, lo que podemos llamar en el infierno, y Lázaro en la presencia de Dios. Entonces esta persona volteó y vio a Abraham, identificaba quién era Abraham, y vio a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Y Abraham dijo, hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora
el que es consolado aquí y tú eres atormentado. Versículo 26. Pongamos mucha atención a lo que nos dice el versículo 26. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí con ustedes no puedan, ni los que están allá puedan cruzar para acá. Ok, los que ya murieron, lo que nos está diciendo aquí la palabra. El que está ya en la presencia de Dios no puede pasar para acá. Yo creo que ni ganas dan estando en la presencia de Dios. Los que sí están atormentados, ellos sí pueden ver, porque es parte del tormento estar viendo lo que está pasando en la presencia de Dios. Pero dice aquí claramente que ni los que están en la presencia de Dios pueden pasar para acá, ni los que están en el tormento pueden pasar para allá. Entonces Samuel pudo regresar. Lo que dice la palabra, pues obviamente no puede pasar. ¿Ok? Entonces, todo esto que le estoy comentando, pues obviamente me estoy basando en lo que dice la palabra de Dios. Miren, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Samuel ya había muerto, entonces ya había llegado al juicio con Dios. Y bueno, seguramente está en la presencia de Dios. Eclesiastés 9, versículos 4 y 5 nos dicen lo siguiente. Pero para todo aquel que está unido a los vivos hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Pues mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Dice, pero los muertos nada saben, nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Entonces, Samuel le pudo haber dicho a Saúl lo que Dios decía. Dice aquí que pues la memoria de ellos, de los muertos, está puesta en el olvido. Entonces ya no tenía ni memoria. Entonces no podía pasar para acá. Ahora, yo necesito que alguien ya muerto, algún familiar o no sea, venga y me diga lo que tengo que hacer, como Saúl estaba esperando que Samuel le dijera. Yo necesito eso. No, obviamente yo no necesito eso. Yo ya tengo todo lo que necesito si tengo una relación con Dios. Ok, dice Jesús me ha estado hablando a través del Evangelio y a Él debo escuchar. Jesús me está hablando a través del Evangelio y solamente a Él debo escuchar. Juan 14:6 me dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, qué mejor mensaje que este. Es al quien debo de escuchar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que debo escuchar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Samuel? ¿Qué estaba haciendo? Pues platicando con Satanás. Miren, 2 Corintios 11:14 nos dice lo siguiente. Y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Satanás vino y le dijo a Saúl lo que Dios le había dicho. Si nos regresamos un poquito para atrás, efectivamente, Dios le dijo a Samuel esto que le dijera a Saúl. Y Satanás lo sabía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí vino representando a Samuel y dijo las palabras que Samuel le había dicho a Saúl cuando estaba vivo. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero entonces aquí Satanás, ¿para qué vino? Para robar, para matar y destruir. ¿Qué es lo que quería Satanás con Saúl? Pues obviamente que a final de cuentas lo obtuvo. Saúl sabemos que él se quitó la vida. ¿Y en dónde está? Pues en la presencia de Satanás. A eso vino, a engañarlo a través, se disfrazándose como ángel de luz. A eso vino Satanás. Entonces, miren, ya más para terminar, el versículo 20 de este capítulo 28 que leímos, dice, entonces Saúl cayó en tierra con grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Entonces ya cumplió, Satanás cumplió con lo que quería venir a hacer con Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Tuvo gran temor. Y si yo me atemorizo, voy a ser presa fácil de Satanás. Ok, pues con esto damos por terminado la clase de hoy.
Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias.